El Consejo Galáctico llevaba 3000 años en activo. Durante este tiempo, incorporaron cientos de especies alienígenas a su grupo, construyeron rutas comerciales a lo largo de 17 partes de la galaxia y mantuvieron la paz mediante el diálogo. Resolvieron disputas mediante reuniones, compartieron recursos de forma justa y controlaron fácilmente a las pocas especies que no seguían las reglas. Luego, conocieron a los humanos. Krillixen, de Voltar, se sentó a la cabecera de la mesa redonda. Sus partes bucales chasquearon al leer el informe. Los demás miembros del Consejo, líderes de las 12 especies más fuertes de la galaxia, esperaron en silencio. «Esto no puede estar bien», dijo finalmente Krillixen. «Nuestros exploradores encontraron una civilización menos avanzada en un planeta de la zona de Orion. Las reglas normales dicen que solo debemos observarlos hasta que aprendan a viajar más rápido que la luz por sí solos». Tari, el líder de piel azul de los alienígenas Asari, se inclinó hacia adelante. ¿Por qué convocaron esta reunión de emergencia? Entonces, los numerosos ojos de Krillixen reflejaron la pantalla flotante. Encontraron nuestro puesto de vigilancia, no solo lo encontraron, sino que lo destruyeron. Susurros se extendieron por la sala del consejo. «Eso no es posible», dijo Gore sobre los pozos rocosos. «Nuestra tecnología oculta no puede ser encontrada por civilizaciones menos avanzadas». Aún así, Krillsan continuó, «no solo lo encontraron, sino que lo rastrearon hasta el límite de su sistema solar y lo hicieron estallar con una bomba nuclear básica acoplada a un cohete químico». «¡Qué horrible!», susurró Tari. «¡Qué astuto!». Gore respondió. Krillixen levantó un brazo para pedir silencio. «Lo verdaderamente preocupante es lo que nuestros sistemas de respaldo registraron antes de ser destruidos. Estos humanos han estado librando guerras entre sí a lo largo de toda su historia. Casi toda su tecnología proviene de necesidades militares». La sala del consejo se sumió en un silencio de asombro. Mientras pensaban en lo que esto significaba, Drill, del grupo Mantia, dijo, «Debemos establecer contacto. Debemos llevarlos a las leyes galácticas antes de que se desarrollen más rápido que la luz. Viajen por sí solos». Nadie discrepó. 6 meses después, una enorme nave espacial plateada aterrizó en la Tierra. Eligió terreno neutral en las aguas internacionales del Océano Pacífico. La nave flotaba justo sobre el agua. Una estructura temporal se extendía de un lado para crear un espacio de reunión. Jack Miller nunca pensó que estrecharía la mano de un extraterrestre. Como secretario de Defensa de Estados Unidos, fue elegido para formar parte del equipo que se reuniría con el Consejo Galáctico. El líder de la ONU estaba a su lado junto con funcionarios de China, Rusia, la Unión Europea y otros países importantes. «Recuerda». Susan Wright, la principal diplomática, susurró, «estamos aquí para escuchar y aprender». Destruir su sonda causó una mala primera impresión. Jack asintió, aunque en privado discrepó. La sonda había estado vigilando bases militares y comunicaciones. Para él, eso no era observación científica, sino espiar la puerta. Se abrió y Jack intentó mantener la calma mientras salían 5 figuras claramente no humanas. El alienígena líder, una criatura alta con aspecto de insecto y ojos color arcoíris, se adelantó e hizo un movimiento complejo con sus extremidades superiores. «Saludos. Representantes de la Tierra llegaron». Una voz traducida por computadora. «Soy el embajador Krillixen. Sen, del Consejo Galáctico, venimos en paz con una oferta para que su mundo se una a nuestra comunidad espacial». El líder de la ONU dio un paso al frente. «Les damos la bienvenida a la Tierra y esperamos aprender sobre la galaxia más allá de nuestro mundo». La reunión transcurrió sorprendentemente bien. Los alienígenas explicaron cómo funcionaba el Consejo Galáctico, los beneficios de unirse y la tecnología avanzada a la que la Tierra tendría acceso. Todo parecía maravilloso hasta que llegaron a la parte sobre la ley galáctica. Por supuesto, el embajador Krillixen dijo, «Todas las especies miembros deben seguir el Código Galáctico. La más importante de estas leyes prohíbe la guerra entre especies pensantes o dentro de una misma especie». Jack se inclinó hacia adelante. «¿Estás diciendo que tendríamos que deshacernos de nuestros ejércitos?» «No de inmediato», explicó el embajador. «Llegaría el momento de cambiar, pero sí, al final, todas las armas, excepto las necesarias para protegerse de los peligros naturales, serían retiradas». Al comprender esto, Jack intercambió miradas con los demás representantes militares en la sala. Nadie habló, pero él pudo leer sus pensamientos con claridad. La Tierra nunca estaría de acuerdo con esto.
La reunión terminó con la promesa de seguir discutiendo. La delegación alienígena regresó a su nave, dejando atrás dispositivos de datos con información sobre la galaxia y el Consejo. Durante las próximas semanas, expertos de todo el mundo estudian la información alienígena. La tecnología ofrecida era asombrosa: curas para el cáncer y otras enfermedades, energía limpia que acabaría con la contaminación y motores que podrían llevar a los humanos a las estrellas. Pero el precio parecía demasiado alto. El debate se extendió por todo el mundo en las Naciones Unidas, en edificios gubernamentales y en hogares de la gente común. Todos hablaron sobre la oferta alienígena. Algunos la vieron como el camino hacia un futuro mejor, otros como un truco para debilitar a la Tierra. Nancy Reeves, la recién elegida presidenta de los Estados Unidos, estaba sentada en el despacho oval con su equipo de seguridad. La votación en la ONU se realizaría mañana y ella necesitaba decidir la posición de Estados Unidos sobre Rusia. Los chinos y los estadounidenses votan en contra, dijo George Peterson, su asesor de seguridad nacional. Creen que es una trampa para debilitar la Tierra antes de algún tipo de invasión. La Unión Europea se inclina por el sí, dijo Linda Martínez, la secretaria de Estado. Lo ven como el camino hacia una paz duradera. Nancy se frotó la frente. ¿Y qué dicen nuestros nuevos amigos sobre nuestras preocupaciones? El almirante William Howard, el alto oficial militar, se aclaró la garganta. Afirman que su civilización no ha tenido guerras en más de 2000 años. Dicen que nos adaptaremos como todas las especies, pero no nos piden que nos adaptemos, argumentó Nancy. Nos piden que cambiemos nuestra forma de ser. ¿Se equivocan?, preguntó Linda en voz baja. ¿Es la guerra realmente tan importante para nuestra forma de ser? La sala se quedó en silencio. Finalmente, Nancy se puso de pie. Bueno, absténganse de votar. Dejen que el mundo decida, pero no comprometeré a Estados Unidos. De cualquier manera, hasta que sepamos más sobre estos vecinos galácticos. Al día siguiente, las Naciones Unidas votaron por un estrecho margen a favor de aceptar la oferta del Consejo Galáctico con condiciones. La Tierra comenzaría el proceso, pero se reservaba el derecho a retirarse en los primeros 10 años si las cosas no funcionaban. El embajador Krigiksen aceptó estos términos con lo que pareció alivio. La integración de la Tierra a la comunidad galáctica comenzó. Los cambios se produjeron rápidamente. La tecnología alienígena se extendió por la Tierra. Los hospitales recibieron dispositivos médicos que podían curar casi cualquier enfermedad. Las centrales eléctricas se modernizaron con sistemas de energía limpia. La primera colonia humana en Marte creció con ayuda alienígena, pero no todos estaban contentos. Algunas personas formaron grupos de resistencia que se oponían a los cambios. No confiaban en los alienígenas o no querían perder la independencia humana. Pasaron 5 años. Los ejércitos de la Tierra se redujeron gradualmente a medida que los acuerdos exigían que las armas se almacenaran. La investigación militar se trasladó a la exploración espacial y la defensa contra asteroides. Jack Miller, ahora retirado del gobierno, observó estos cambios con creciente preocupación. Había estado estudiando la información proporcionada por el Consejo Galáctico. Buscando algo que no cuadraba, lo encontró enterrado en registros históricos sobre la formación del Consejo. Hace 3000 años, se mencionaban especies en cuarentena y protocolos de contención. Estos términos no aparecían en ningún otro lugar de los datos. Cuando Jack intentó preguntar a los representantes alienígenas sobre esto, cambiaron de tema cortésmente. Esto lo hizo sospechar aún más. Luego llegó la noticia que lo cambiaría todo. La primera nave espacial humana que exploraba un sistema estelar cercano había encontrado algo que el Consejo Galáctico nunca quiso que los humanos descubrieran. La primera nave espacial humana rudimentaria, la UES Pathfinder, estaba en una misión a Próxima Centauri. Un puesto de avanzada del Consejo Galáctico allí servía como lugar de entrenamiento para nuevas especies miembro. La capitana Lisa Rodríguez lideró una tripulación de 50 científicos, diplomáticos y un pequeño equipo de seguridad. Estaban a 3 días de Próxima cuando captaron la señal de socorro. Definitivamente es del puesto de avanzada, dijo el oficial de comunicaciones Alan Bennett, pero hay algo extraño en ello. Es automático, pero las piezas están dañadas. La capitana Rodríguez frunció el ceño. Cualquier respuesta a nuestras llamadas no son ninguna. Capitán. Tomó una decisión rápida. Avisa a la Tierra y al Consejo Galáctico. Vamos a comprobarlo. Lo que encontraron en Próxima sorprendió a todos. A bordo, el puesto de avanzada había sido atacado. La mayoría de los alienígenas estaban muertos.
La instalación estaba gravemente dañada. Los pocos supervivientes estaban gravemente heridos. Esto no tiene sentido, dijo Lisa mientras estaba de pie en la sala de control rota del puesto de avanzada. El Consejo Galáctico dijo que no ha habido una guerra entre especies en miles de años. El jefe de seguridad, Frank Wilson, miró las marcas de explosión en la pared. Esto no fue un accidente. Son impactos de armas. Alguien atacó este lugar a propósito antes de que pudieran poner a salvo a los supervivientes. Aparecieron 3 naves en el sistema. Eran naves elegantes y peligrosas, a diferencia de los diseños elegantes del Consejo Galáctico. No intentaron comunicarse, simplemente empezaron a disparar. El Pathfinder no era una nave de guerra. Tenía escudos defensivos, pero pocas armas. Siguiendo las reglas de unirse al Consejo contra 3 atacantes armados, no debería haber tenido ninguna posibilidad. Acciones evasivas. El capitán Rodríguez gritó. Los primeros disparos enemigos vinieron hacia ellos. Suban a bordo a los supervivientes. El Pathfinder se alejó en espiral del puesto de avanzada. Las naves enemigas siguieron sus armas formando líneas brillantes a través de los escudos espaciales al 60%, informó la oficial táctica Kate Wilson. No podemos soportarlo más. ¿Qué hay de nuestras armas? Lisa preguntó. 2 matrices láser defensivas. Están diseñadas para destruir asteroides, no naves de guerra. Teniente comandante Paul Carter. El segundo al mando de la nave levantó la vista de su consola. Capitán. Pasé 15 años en la Marina antes de unirme a esta misión. Esas naves siguen un patrón de ataque básico. Si podemos predecir sus movimientos, Lisa asintió. Hazlo de inmediato. Kate. Dale el control de armas a Paul. Lo que siguió fue una asombrosa demostración de habilidades de combate humanas, aunque superadas en armamento y número. La tripulación del Pathfinder tenía algo que sus atacantes no tenían, siglos de experiencia en guerra en su entrenamiento. Instintivamente, Paul dirigió la nave a través de una serie de movimientos que ninguna especie pacífica habría imaginado. Usó el cinturón de radiación de Próxima para ocultar su firma y luego salió para atacar los puntos débiles del enemigo. Trabajó con ingeniería para activar los escudos justo cuando era necesario en lugar de mantenerlos siempre activos, ahorrando energía. Lo más importante es que vio que las tácticas de los atacantes eran simplemente buenas contra objetivos que no se defendían, pero carecían de la creatividad que se desprende de generaciones de evolución militar. Son inexpertos, explicó mientras apuntaba a un punto crítico de la nave enemiga líder. Han estudiado la guerra en los libros, pero no la han vivido como nosotros. El láser diseñado para limpiar escombros espaciales enfocó toda su potencia en el objetivo durante 10 segundos continuos. Los motores de la nave enemiga fallaron y comenzó a desviarse. Los otros atacantes, al ver que su ventaja se desvanecía, se retiraron rápidamente, saltando a velocidades superiores a la de la luz y desapareciendo del sistema a medida que la emoción se apagaba. El significado de lo sucedido comenzó a calar hondo. Los humanos acababan de luchar en la primera batalla entre especies en la historia galáctica registrada y habían ganado contra fuerzas más poderosas. Cuando los representantes del Consejo Galáctico llegaron 3 días después, encontraron a la tripulación de los Pathfinders atendiendo a los supervivientes del puesto de avanzada y estudiando la nave enemiga inutilizada. Los ojos compuestos del embajador Krill se movieron entre el capitán Rodríguez y la nave capturada. ¿Los derrotaron? ¿Cómo es posible? Lisa señaló a su segundo al mando. Pregúntele al comandante Carter. Él es quien convirtió nuestros láseres de limpieza de asteroides en armas efectivas. El traductor del embajador no pudo captar la mezcla de horror y fascinación en la voz de Krill-san. Reutilizaron tecnología pacífica para el combate. Automáticamente, Paul se encogió de hombros. Solo está resolviendo problemas bajo presión. Cualquier oficial militar humano habría hecho lo mismo. La boca del embajador chasqueó rápidamente. Lo que los humanos descubrirían más tarde era la forma Voltar de mostrar nerviosismo. Esto confirma nuestros peores temores, y sin embargo, también podría ser nuestra salvación. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico parecía muy diferente a la de hace 5 años. Ahora, una humana sentada a la mesa, la DRA. Eleanor Barnes, la recién nombrada embajadora de la Tierra, el embajador Krillison se dirigió a los representantes reunidos. La sala estaba en silencio, llena de anticipación. Por primera vez en 3000 años, la paz se había roto. El puesto avanzado de Próxima fue atacado por asaltantes drácnidos. Exclamaciones y chasquidos de consternación llenaron la cámara. Eleanor se inclinó hacia su ayudante y susurró:
¿Quiénes son los drácnidos? Antes de que la ayuda pudiera responder, el embajador Telarri intervino. ¿Cómo es posible que los drácnids estuvieran contenidos dentro de la zona de cuarentena? Nuestras redes de sensores deberían haber detectado cualquier intento de salir de su sistema. Claramente han desarrollado tecnología para evitar nuestra detección. Krillan respondió, y no están solos. Nuestra inteligencia sugiere que varias especies en cuarentena han formado una alianza y se están preparando para la expansión. Eleanor se quedó olvidando el protocolo en su confusión. Disculpe, ¿pero qué es exactamente esta zona de cuarentena? Esto no se mencionó durante las reuniones informativas de integración de la Tierra. El silencio que siguió fue profundo. Finalmente, el embajador Gore de los Pitum respondió, la zona de cuarentena contenía especies que rechazaron la primera ley, la prohibición de la guerra. En lugar de obligarlos a cumplir, el Consejo decidió contenerlos dentro de sus sistemas solares mediante medios tecnológicos. Se les proporcionaron todos los beneficios de la membresía, excepto los viajes más rápidos que la luz. ¿Encarcelaron a especies enteras? Eleanor preguntó, sorprendida, preservamos la paz para la gran galaxia. Tyr relató que era la solución más humana. Krillixen levantó una extremidad para llamar la atención. Este debate no es importante ahora. La contención ha fallado. El incidente del Pathfinder demuestra que las especies en cuarentena no solo han desarrollado su propia tecnología más rápida que la luz, sino que son activamente hostiles. No se detendrán en un solo puesto de avanzada. ¿Y qué propone el Consejo hacer ante esta amenaza?, preguntó Eleanor. Los representantes intercambiaron miradas incómodas. Por eso están aquí. El embajador Barnes, Krillin finalmente dijo. Su nave, con capacidades defensivas mínimas y sin armas especializadas, expulsó a 3 asaltantes Dryad. Ninguna especie del Consejo Galáctico podría haberlo logrado. Nosotros, el Consejo, hemos olvidado cómo luchar. La comprensión se dibujó en el rostro de Eleanor. Por eso, estaban tan preocupados por integrar a los humanos. No les preocupaba que trajéramos la guerra a una galaxia pacífica. Les preocupaba que no la abandonáramos porque podrían necesitarnos. La prohibición de la guerra sigue siendo nuestra ley suprema. Krilson dijo con firmeza, pero hay una regla adicional conocida solo por el Consejo hasta ahora. En tiempos de amenaza existencial, aquellos con las habilidades para preservar la civilización deben ser llamados a hacerlo. Eleanor miró alrededor de la mesa a los rostros alienígenas, viendo miedo, pero también espero que quieran humanos. Para luchar en tu guerra, queremos que los humanos eviten una guerra. Terry corrigió, tu especie entiende la violencia de una manera. Como hemos olvidado deliberadamente, ¿nos ayudarán? Y Eleanor no respondió de inmediato. Pensó en la larga historia de guerra de la Tierra, en el dolor y el sufrimiento que había causado, pero también pensó en las innumerables veces que quienes podían luchar se habían alzado para proteger a quienes no podían. Necesito consultar con los líderes de la Tierra, dijo finalmente, pero creo que ayudaremos bajo ciertas condiciones. Nómbralos, dijo Krilson rápidamente. Primero, honestidad total de ahora en adelante. No más reglas ni zonas ocultas. Los ojos compuestos del embajador parpadearon en señal de acuerdo. Segundo, los humanos no serán sus mercenarios. Si queremos ser los defensores de la galaxia, debemos tener voz y voto en cómo se estructura y aplica esa defensa. Eso parece razonable, admitió Terry, y tercero, Eleanor continuó con voz firme. La política de cuarentena termina ahora. Todas las especies deben integrarse completamente o separarse formalmente del Consejo. No más contención. La cámara estalló en chasquidos, silbidos y estruendos mientras los representantes debatían entre sí. Finalmente, Krillin levantó sus 4 extremidades superiores pidiendo silencio. No tenemos otra opción. Dijo que la alternativa es la destrucción. El Consejo acepta sus términos. Embajador Barnes. La Tierra liderará la defensa de la galaxia. Cuando Eleanor salió de la cámara, no pudo evitar pensar en la ironía. El mayor defecto de la humanidad acababa de convertirse en su mayor activo. La sala de conferencias de emergencia en Ginebra bullía de actividad. Líderes militares de todo el mundo se habían reunido a petición del Consejo Galáctico, la primera vez en 5 años que habían sido reconocidos oficialmente como necesarios. La presidenta Nancy Reeves presidía la mesa junto a la embajadora Eleanor Barnes, frente al almirante Howard y sus homólogos de China, Rusia, la Fuerza de Defensa Europea y una docena de otras naciones. Permítame ser clara. Nancy dijo que el Consejo Galáctico nos pide que formemos lo que equivale a una fuerza de defensa humana para toda la galaxia contra estas especies en cuarentena.
Eleanor asintió. Han proporcionado toda la información que tienen sobre los drácnidos y las otras especies que han escapado de la contención. Creen que un ataque coordinado en múltiples frentes podría ocurrir en unos meses. El almirante Howard estudió la pantalla que mostraba el mapa galáctico. Su tecnología es más avanzada que la nuestra en la mayoría de las áreas, pero si el incidente del Pathfinder es una indicación, su pensamiento táctico es básico. Entienden la agresión, pero no la estrategia. El general Chen, del ejército chino, estuvo de acuerdo. Como niños con armas poderosas, eso los hace más peligrosos, no menos. El almirante Bulov, de Rusia, contrarrestó. Tienen la voluntad de destruir, pero les falta la sabiduría para saber cuándo no hacerlo. Nancy paseaba por la mesa. La propuesta del Consejo es que formemos una fuerza de defensa de la Tierra independiente de la estructura militar galáctica, pero trabajando con ellos. Ellos proporcionarán la tecnología, nosotros proporcionaremos la experiencia táctica. ¿Y qué sucederá después de que esta amenaza sea neutralizada?, preguntó el representante indio. ¿Nos pedirán que nos desarmemos de nuevo? Eleanor y Nancy intercambiaron miradas. Esta era la pregunta clave que habían debatido durante noches sin dormir. El Consejo Galáctico ha propuesto un cambio a la primera ley. Eleanor explicó que ahora se leerá: las especies miembros deberán no participar en guerras excepto en defensa de la civilización galáctica y el orden bajo estrictos protocolos y supervisión. En términos prácticos, Nancy continuó, los humanos se convertirían en los defensores designados de la galaxia. Nuestras tradiciones militares, en lugar de ser eliminadas, serían canalizadas y reguladas. Seríamos sus mercenarios, dijo el general Chen sin rodeos. Son pacificadores, corrigió Eleanor. Con pleno derecho a voto en el Consejo y la supervisión de nuestras propias operaciones, el almirante Howard se reclinó en su silla, pensativo. Nos necesitan más que nosotros a ellos, lo que nos da influencia. Exactamente, asintió Nancy. Por eso he propuesto cambios adicionales al Código Galáctico. La política de cuarentena termina inmediatamente. Todas las especies deben unirse completamente o separarse formalmente del Consejo. No más contención. Los líderes militares asintieron en señal de aprobación. Y una cosa más, Eleanor añadió, hemos insistido en que cualquier fuerza militar humana que opere en el espacio lo haga con tripulaciones de especies mixtas. Si queremos ser los defensores de la galaxia, deben entender cómo pensamos y nosotros debemos entender qué defendemos. La reunión continuó hasta altas horas de la noche mientras las mentes militares más brillantes de la Tierra comenzaban a planificar para una amenaza como ninguna otra que la humanidad hubiera enfrentado antes y una responsabilidad mayor que cualquier otra que hubieran imaginado. 6 meses después, las primeras naves de la recién formada Fuerza de Defensa Galáctica se preparaban para el lanzamiento. Cada nave combinaba la tecnología alienígena más avanzada con los principios de diseño militar humano, mientras que las elegantes líneas curvas de la ingeniería del Consejo permanecían. Las naves ahora presentaban sistemas redundantes, blindaje y conjuntos de armas que incomodaban a los ingenieros del Consejo. Quizás lo más revolucionario fue la composición de la tripulación en el puente de la nave insignia, el capitán defensor de la GDS. Lisa Rodríguez, ascendida tras el incidente del Pathfinder, observó a su tripulación mixta, humana y alienígena, del puente. Su segundo al mando era el comandante Paul Carter, el genio táctico que había salvado al Pathfinder. El oficial de comunicaciones era un Voltar llamado Trill, cuyos ojos compuestos podían monitorear múltiples canales simultáneamente. La ingeniera jefe era una Asari, cuya empatía natural le permitía sentir cuando los sistemas estaban desequilibrados. Capitán, la flota está lista para partir. Paul informó. Lisa asintió, sintiendo el peso del momento. Enviar a todas las naves. La operación Guardián comienza ahora. Destino. El límite de lo que antes se conocía como la zona de cuarentena, mientras la flota se preparaba para saltar a una velocidad superior a la de la luz. Lisa no pudo evitar reflexionar sobre el extraño camino que los había llevado hasta allí. Los humanos habían estado a punto de abandonar su herencia guerrera, solo para descubrir que la galaxia necesitaba exactamente lo que casi habían entregado. Las estrellas se alinearon mientras la flota saltaba, llevando las antiguas tradiciones militares de la humanidad a su nuevo propósito. Guardianes de una pieza que apenas habían descubierto que existía. La Fuerza de Defensa Galáctica llegó al límite de la antigua zona de cuarentena. 3 días después. Más tarde, lo que encontraron sorprendió a todos. En lugar de una flota agresiva lista para la guerra, descubrieron una caótica colección de mundos luchando entre sí. Esto no coincide con nuestros informes de inteligencia, dijo Trill,
El oficial de comunicaciones Voltar. Sus ojos compuestos se movieron nerviosos mientras estudiaba las lecturas del sensor. La capitana Lisa Rodríguez frunció el ceño al ver la pantalla principal. El consejo dijo, las especies en cuarentena habían formado una alianza, pero se atacan entre sí tanto como a los puestos de avanzada del consejo. El comandante Paul Carter asintió. Escenario clásico de señor de la guerra. Han aprendido a luchar, pero no a cooperar. Cada facción quiere ser la que conquiste la galaxia. Eso nos da ventaja. Lisa dijo, saluda a la nave drácnida más cercana. Momentos después, el rostro escamoso de un comandante drácnido apareció en pantalla. Sus ojos rojos se abrieron de par en par al ver a la tripulación mixta. Soy el capitán Rodríguez de la Fuerza de Defensa Galáctica. Representamos a las especies unidas del Consejo Galáctico. El drácnido siseó algo que el traductor convirtió en risa. El Consejo no lucha. Se esconden tras sus muros y sus reglas. Esa política ha cambiado, Lisa. Dijeron con calma que les estamos dando una oportunidad de regresar a su sistema y negociar una integración pacífica con el Consejo. Entre risas silbantes, no regresaremos a nuestra prisión. Pronto saborearemos la libertad. Probaremos la conquista. La transmisión terminó abruptamente. Sus armas cargando. Hall informó. Lisa Asensio. Todas las naves, formación defensiva beta, recuerden que nuestro objetivo principal es la contención, no la destrucción. Lo que siguió fue la primera acción militar coordinada en la historia del Consejo Galáctico. Las tácticas de diseño humano se centraron en inutilizar las naves enemigas en lugar de destruirlas. La tecnología superior del Consejo, combinada con el pensamiento estratégico humano, resultó devastadoramente efectiva en cuestión de horas. La fuerza de ataque Drácnid fue neutralizada sin destruir ni una sola nave. Resultados similares se obtuvieron de los otros frentes donde la FDG se había enfrentado a especies en cuarentena fugitivas. Una semana después, representantes de las especies que antes estaban en cuarentena fueron llevados ante el Pleno del Consejo Galáctico. La embajadora Eleanor Barnes dirigió el procedimiento. Han sido contenidos durante generaciones porque se negaron a abandonar la guerra, dijo. El Consejo creía que esta era la única solución. Ambos bandos se equivocaron. Murmullos se extendieron por la Cámara. El Consejo se equivocó al encarcelar especies enteras en lugar de encontrar una manera de integrarlas. Y ustedes se equivocaron al creer que la libertad significaba el derecho a conquistar a otros. El representante Drácnid, con sus escamas menos brillantes, siseó suavemente en la iluminación del Consejo. ¿Qué proponen, humanos? ¿Serán nuestros nuevos carceleros? Eleanor negó con la cabeza. No, proponemos un nuevo camino. El Código Galáctico revisado ahora reconoce que la capacidad de defensa es necesaria. Lo que está prohibido es la agresión. Señaló al capitán Rodríguez y a su tripulación mixta. Estando firmes cerca, la Fuerza de Defensa Galáctica representa un nuevo enfoque. Las habilidades estratégicas y tácticas de los humanos, combinadas con las habilidades tecnológicas y diplomáticas de las especies del Consejo, juntos ofrecemos seguridad y libertad. ¿Y si nos negamos?, preguntó un representante de otra especie que anteriormente estaba en cuarentena, entonces permanecerán verdaderamente libres fuera del espacio del Consejo. Sin tecnología ni comercio del Consejo, pero tengan cuidado. Cualquier agresión contra los mundos del Consejo será respondida con la respuesta completa de la FDG. La Cámara guardó silencio mientras los representantes consideraban estos términos. Finalmente, el drácnido habló de nuevo. ¿Cómo podemos confiar en el Consejo después de generaciones de encarcelamiento? No pueden, dijo Eleanor. Honestamente, la confianza debe construirse, pero consideren esto. Los humanos casi fueron excluidos de la galaxia debido a nuestra naturaleza guerrera, ahora somos sus defensores. El cambio es posible. La negociación continuaría durante meses, pero se habían sentado las bases. Un nuevo entendimiento estaba formando la paz. No se trataba de la ausencia de capacidad para la guerra, sino de la sabiduría para saber cuándo no usarla. Al finalizar la sesión, Lisa se acercó a Eleanor. ¿Crees que funcionará este gran experimento? Eleanor observó a los representantes, anteriormente en cuarentena, salir de la cámara y hablar con los miembros del Consejo por primera vez como iguales potenciales. No lo sé, admitió, pero por primera vez creo que la galaxia se está haciendo las preguntas correctas. 5 años pasaron desde la formación de la Fuerza de Defensa Galáctica. En ese tiempo, la galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho.
La integración de especies que anteriormente estaban en cuarentena procedió lenta pero constantemente. Algunos se unieron al Consejo, ansiosos por la tecnología y el comercio que se les había negado. Otros desconfiaron y aceptaron solo un contacto limitado. Algunos rechazaron todas las ofertas y se retiraron a sus sistemas de origen, donde se les dejó en paz siempre que no amenazaran a otros en la Tierra. Las opiniones siguen divididas. Algunos vieron a la FDG como el mayor logro de la humanidad, canalizar su herencia guerrera hacia la protección en lugar de la conquista. A otros les preocupaba que los humanos estuvieran siendo utilizados como policía galáctica, librando guerras que no les pertenecían. La almirante Lisa Rodríguez, ahora comandante de toda la Fuerza de Defensa Galáctica, se encontraba en la plataforma de observación del cuartel general de la FDG, que orbitaba la Tierra. Junto a ella se encontraban la almirante Howard, la embajadora Eleanor Barnes y la presidenta Nancy Reeves, ahora en su segundo mandato. Hace 5 años nos preparábamos para defendernos de una invasión a gran escala, dijo Lisa mirando las estrellas. Hoy, 20 especies que antes estaban en cuarentena tienen representantes en el Consejo y 15 más están en negociación, añadió Eleanor. La primera ley revisada ha marcado una diferencia mayor de la que esperaba. El almirante Howard asintió. Resulta que la mayoría de las especies no quieren guerra, solo quieren seguridad y respeto. No todos están de acuerdo con nuestro enfoque. Nancy les recordó que las protestas en la Tierra están creciendo. La gente pregunta por qué los soldados humanos mueren para proteger mundos alienígenas. 7 bajas en 5 años es una cifra notablemente pequeña, señaló Lisa. Hemos evitado conflictos que podrían haber matado a millones. Su discusión fue interrumpida por el comandante Paul Carter, quien entró con una tableta de datos. Su rostro estaba serio. Almirante, hemos detectado actividad inusual en el sector Riel. 3 naves de guerra Dragnid se han movido más allá de su área de patrullaje permitida. Lisa frunció el ceño. Los Dragnid han sido nuestros mayores defensores entre las especies integradas. ¿Por qué arriesgarían su nuevo estatus? Paul respondió, pero se dirigen a un mundo colonial Asari. Eleanor dijo, los Asari están sorprendidos. Son la especie más pacífica del Consejo. ¿Qué es posible? ¿Qué podrían discutir los Dragnid con ellos? La expresión de Lisa se endureció. Envié la tercera flota a interceptarlos. Quiero hablar con el comandante Dragnid. 2 días después, Lisa se enfrentó al líder Dragnid en la pantalla de su nave insignia. Sus escamas tenían un tinte rojo de agresión, pero había algo más en su postura. Miedo, explique sus acciones. Lisa exigió que usted haya violado los términos de su integración. El Drachnet Siseo, recibimos información de que los Asari estaban desarrollando armas biológicas diseñadas para atacar a nuestra especie. Lisa parpadeó sorprendida. Los Asari, eso es imposible. Son filósofos y artistas, no diseñadores de armas. He visto la evidencia. El Dragnid insistió en que provenía de una fuente confiable dentro del Consejo. Una sensación de frío se apoderó del estómago de Lisa. Muéstrenme esta evidencia. Los datos que proporcionó el Dragnid fueron convincentes a primera vista. Planes detallados para un patógeno que atacaría la biología única de la especie Dragnid, pero el equipo de análisis de Paul encontró rápidamente inconsistencias. Es falso. Reportado. Sofisticado, pero definitivamente fabricado. Alguien quería provocar un conflicto entre los Drácnidos y los Asari, ¿pero quién? Eleanor preguntó por el canal seguro desde la Tierra. ¿Quién se beneficia de romper la paz que hemos construido? No lo sé. Lisa admitió, pero esto lo cambia todo. Ya no solo enfrentamos las consecuencias de las antiguas cuarentenas. Alguien está intentando activamente iniciar una guerra. Las naves Draid se retiraron con disculpas y la crisis inmediata pasó. Lisa convocó una reunión de emergencia de su personal superior, tanto humano como alienígena. Hace 5 años, pensábamos que nuestro trabajo era mantener la paz entre antiguos enemigos. Les dijo, ahora sabemos que es más complicado. Alguien quiere destruir lo que hemos construido y están dispuestos a manipular especies para que luchen entre sí. Para lograrlo, miró a su alrededor y vio los diversos rostros de su equipo de mando. Nuestra misión es el cambio. Ya no somos solo fuerzas de paz, somos investigadores. Alguien está intentando iniciar una guerra galáctica y necesitamos averiguar quién antes de que lo consiga. La investigación sobre quién está intentando iniciar una guerra galáctica duró meses. La inteligencia de la GDF. La división, liderada por el comandante Paul Carter, rastreó las comunicaciones,
analizó patrones de datos y entrevistó a la fuente. En docenas de mundos, lo que descubrieron sorprendió a todos. La almirante Lisa Rodríguez convocó una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. La cámara estaba más llena que nunca, con representantes tanto de las especies originales del Consejo como de las recién integradas, anteriormente en cuarentena. Hemos identificado la fuente de la información falsa que casi desencadenó una guerra entre los Dryades y los Asari. Lisa anunció que la sala se quedó en silencio. Provenía del interior del Consejo original. Los líderes jadearon y chasquidos de incredulidad llenaron la cámara. El embajador Krillison se levantó de su asiento. Su viejo carropase ahora muestra signos de envejecimiento extremo. Esta es una acusación grave. Almirante, ¿qué pruebas tiene? Lisa asintió a Paul, quien activó la pantalla principal. Rastreamos la fabricación de datos hasta sistemas con autorización de seguridad del Consejo. Investigaciones posteriores revelaron un patrón de provocaciones similares en los últimos 2 años. Todas diseñadas para crear conflicto entre las antiguas especies en cuarentena y los miembros del Consejo. Illeno Barnes, ahora representante de la Tierra en el Comité Ejecutivo del Consejo, se inclinó hacia adelante. Pero, ¿por qué quién se beneficiaría de destruir la paz que hemos construido? Paul cambió la pantalla para mostrar una serie de registros de comunicación. Creemos que se trataba de un grupo de altos funcionarios de varias especies del Consejo que se hacían llamar los conservadores. Creen que la integración de especies que antes estaban en cuarentena fue un error. Querían demostrar que no se podía confiar en estas especies engañándolas para que entraran en guerra. Preguntó el representante de los drácnidos, con las escamas oscureciéndose de ira. Sí, dijo Lisa. Simplemente creían que si provocaban suficientes conflictos, el Consejo restablecería la política de cuarentena. La cámara estalló en gritos y gestos furiosos. La embajadora Teeluri pidió orden. Su piel azul palideció de angustia. ¿Han detenido a estos conservadores? Ella preguntó cuando el ruido se calmó. Sí. Paul confirmó que los 12 miembros han sido identificados y están bajo custodia. Lisa respiró hondo, pero este incidente revela una falla fundamental en cómo la galaxia ha abordado la paz durante 3000 años. El Consejo. Las especies han definido la paz como la ausencia de conflicto. Dividieron la galaxia entre quienes cumplían y quienes no, pero la verdadera paz no se puede construir con división y contención. Señaló al Consejo Mixto. Miren lo que hemos logrado en 5 años. Especies que eran enemigas acérrimas ahora se reúnen. Antiguos guerreros ahora sirven como diplomáticos. Esto sucedió no porque obligamos a nadie a cambiar su naturaleza, sino porque creamos sistemas que permitieron que diferentes naturalezas trabajaran juntas. El Consejo Galáctico debatió durante días sobre cómo responder a esta crisis. Al final, votaron para crear un nuevo código galáctico que reconociera una verdad fundamental: la paz no era la ausencia de capacidad para la guerra, sino la creación de sistemas que la hicieran innecesaria. 1 año después, la Cámara del Consejo Galáctico lucía diferente. Se había erigido un monumento. El centro, una esfera simple que representa la galaxia, con las palabras de la nueva primera ley inscritas a su alrededor. Ninguna especie soportará sola la carga de la guerra o la paz. Todos deben contribuir, según su naturaleza, a la seguridad y prosperidad comunes. Lisa se paró ante el monumento con el Ellanor y el nuevo embajador Draknid, quien una vez comandó naves de guerra contra el Consejo. Es irónico. El Dryade dijo que su traductor era una broma seca y condenatoria. Los conservadores querían demostrar que los guerreros no podían cambiar. En cambio, demostraron que incluso los más pacíficos pueden convertirse en manipuladores y provocadores. La gente es complicada. El Ellanor respondió: ninguna especie es una sola cosa. Lisa pasó la mano sobre la inscripción. Por eso la ley ahora prohíbe a los humanos luchar en guerra solos, no porque no se nos puedan confiar armas, sino porque las decisiones de guerra y paz son demasiado importantes para una sola perspectiva. Un extraño resultado. Draknet observó. Su naturaleza guerrera, que casi los mantuvo fuera de la galaxia, ahora forma la base de su defensa, mientras que su naturaleza pacífica, que creían que los hacía superiores, ocultaba la capacidad de manipulación y miedo. Lisa sonrió. La galaxia necesitaba ambas perspectivas desde el principio, solo hizo falta una crisis para que todos lo vieran mientras se alejaban. Lisa volvió a mirar el monumento. La ironía final era clara. Los humanos no habían renunciado a su naturaleza guerrera, le habían enseñado a la galaxia su valor, y al hacerlo, habían ayudado a crear una paz más fuerte que cualquier otra que hubiera existido.